Defensa francesa, variante del avance, entrega 3. En este caso vamos a analizar una partida, sobre todo las primeras jugadas, no llegaremos al final, jugada en 2004 entre Ehrenburg y Kornoy, donde se pone de manifiesto un nuevo plan de las negras. Las negras están conducidas por Kornoy, como comentaba. Las primeras jugadas las paso rápido. Aquí tenemos la variante del avance. Ahora Kornoy transpone las jugadas, en vez de caballo C6 hace dama B6, pero al final se llega a lo mismo. Caballo F3, caballo C6, A3. Esto es lo mismo que teníamos en partidas incluso muy antiguas. La última jugada de las blancas ya sabemos que es con idea de B4, contrarrestar la iniciativa blanca, ganando espacio en el ala de la dama. Bueno, y este es el plan moderno, el caballo H6. Caballo H6 con idea de caballo F5 y presionando, añadir presión en D4. B4. Las negras comen D4, D4 y caballo F5. Ahora obligan a las blancas a hacer una jugada de protección de su alfil D4, de su peón de D4, alfil B2 y A5. Vale, este es el plan de las negras, ese A5. Vimos en la partida de Dolmatov en la entrega 2 que se hacía alfil D7. Bien, aquí veremos a continuación cuál es la idea de este A5. En principio las blancas no pueden comer, porque si comen el peón, las negras comen el alfil, tocan la torre, tienen que retirarse el caballo. Bueno, esto es ventaja negra decisiva. Con lo cual, lo que tienen las blancas o mantienen esa posición o avanzan, que es lo que pasó en la partida, B5, A4. Esta es la idea. Ahora mismo se habilita la casilla A5 para las piezas negras. El caballo de C6 veremos que navega hasta C4 y desde ahí se mantiene una posición bastante elegante en el flanco de la dama. Torre A2 es una jugada muy valiente porque va a dejar sin torre bastantes jugadas a las blancas, aunque obliga ahora al caballo a definirse, al caballo negro. El caballo prepara su ruta. Previamente tendrán que desalojar las piezas, las negras. Caballo C3, dama A5, tocando por una parte B5 y clavando el caballo de C3. Alfil D3, la posición correcta del alfil. Alfil D7, aquí vemos lo curioso que es que Kornoy ha retrasado mucho el desarrollo de este alfil, pero ahora lo desarrolla y está presionando sobre B5 a la vez. Se enroca las blancas y el plan de Kornoy, que es llevar el caballo a C4 por ese circuito que hemos visto. Dama E2, caballo B6, ya está muy cerca de ese punto C4. Torre C1, alfil D7, desarrollo del alfil de casillas negras, a la vez que prepara el enroque. G4. Bueno, vimos en la partida de Dolmatov que aquí Dolmatov había hecho previamente una jugada muy importante, que era H5. H5 evitando este G4 para que no nos muevan el caballo de la casilla F5. En este caso el caballo se tiene que retirar, caballo H6, caballo E1 con idea de caballo G2 y F4. Preparar una ofensiva en el flanco del rey, porque el blanco tiene que hacer algo. Si se queda esperando los golpes del negro, va a acabar mal. Alfil G5, tocando la torre, torre C2, torre C8, caballo G2, con la idea que hemos visto antes de F4, enroque del negro y F4. Bueno, el alfil se tiene que retirar y caballo E3. La vamos a dejar aquí la partida, pero comentar que el blanco tiene su plan estándar de atacar por el ala del rey con toda la manada de peones, mientras que el negro
como vemos, tiene mayoría de piezas orientadas en el flanco de la dama. Bueno, hay una posición en la partida de Kornoy que también se da en este plan, que es cuando las negras juegan caballo h6. Muchos pensarán, ¿y por qué no nos comemos el caballo y le destrozamos la estructura de peones del ala del rey? Bueno, pues precisamente quería enseñar una partida de Kornoy también muy rápidamente, porque es una partida corta, en donde el negras Kornoy defiende esa posición. O sea, en vez de ese b4 que vimos en la partida, ese alfil por caballo. Bueno, pues g por h6, lógicamente, vemos que al final, sacando el alfil de las negras a g7 y enrocándose, no va a tener ningún problema. b4, aquí se cambia, c por d4, c por d4, alfil d7. Alfil e2, desarrollo normal. Vemos que el alfil no se puede desarrollar a d3 porque si no se deja el peón de d4, las blancas. Torre c8. Se enroca las blancas tranquilamente. Alfil g7. Vale, está preparando el enroque y está preparando su jugada. Aquí es importante destacar toda la presión que hace este alfil fianchetado de forma un poco especial, sobre todo a la gran diagonal de casillas negras. Esa va a ser la clave. Dama de 2. Se enroca las negras. Caballo c3. Y vemos cómo ahora la presión de esa diagonal y de esa torre va a jugar un importante papel. Y de hecho hay táctica. Caballo por d4. Bueno, parece que las negras estén un poco locas y sacrifican un caballo, porque parece que caballo por ganan pieza. Alfil por, y aquí vemos el kit de la cuestión. Ese alfil se ha puesto en marcha y es terrible. Torre a d1, sujetando ese caballo atacado en d4. Alfil por d4. Y las blancas intentan ahora un contrajuego. Alfil por f2, jaque, una jugada intermedia. Torre por f2, e por d5. Dama por d5. Y después de todas las escaramuzas que hemos visto, las negras, si contamos, se han quedado con un peón de más. Claro, ese peón es un peón doblado, podemos decir, pero la posición también está bastante bien para las negras. Bueno, vemos las jugadas rápidamente como fue. Torre fd1, alfil c2, unidad de sujetar el alfil en un sitio, en una diagonal muy interesante. Rey h1, alfil g6, h4, torre c1. Vemos que si torre por torre, pues dama por torre de f2. Dama f3, ahora sí se amenaza. Bueno, se cambian torres. Torre 8. H5, vemos que las blancas tienen su plan de iniciativa en el ala del rey. Pero utilizando muchos golpes tácticos, Kornoy consigue llevarse el gato al agua en este caso. Bueno, vemos rápidamente las jugadas y al final pues rápidamente ya abandonaron las blancas en esta posición. En estos momentos estamos en condiciones de hacer un resumen de la variante del avance con sus principales líneas. Bueno, recordaremos el plan de Paulsen con blancas, cuando con las negras no nos juegan en el orden adecuado las jugadas. Tenemos las primeras jugadas hasta dama b6 en la jugada 5. Vale, a3. Vale, esto es línea principal. Y ahora, si el negro juega alfil d7, que hemos visto que ahora el plan hoy en día es caballo h6, bueno, pues si nos juegan alfil d7, ¿qué es lo que tienen que hacer las blancas? Aplicamos Paulsen aquí.
Primero B4, lo normal, es decir, seguimos lo normal. C por D4, C por D4, y ahora el caballo, que va con un tiempo menos, importante, va con un tiempo menos hacia la casilla F5, nos da tiempo a aplicar ese caballo C3 con idea de caballo H4, tocando la dama. La dama se tiene que retirar y el punto D4 quedará solamente tocado por dos piezas, porque obviamente un dama por peón no vale. El caballo F5 que hemos visto y caballo A4. Dama C7, que bueno, en la partida que hemos visto de Paulsen contra Schwartz, habría que hacer en todo caso un dama D8, se retira la dama. Vale, esto es con respecto al plan de Paulsen. A continuación vamos a ver lo que por ejemplo hizo Dolmatov en su partida, con negras. Su caballo H6 que hemos visto, el blanco respondió B4, el cambio en el centro en D4, caballo F5, tocando con las tres piezas, dos caballos y dama, al punto D4. Alfil B2, obligado para no perder el peón. Alfil D7, desarrollo del alfil malo, del negro. Alfil E2, alfil D3, pierden un peón las blancas, hemos visto. Alfil E7, enroque, y H5, apuntalando el caballo negro de F5. Jugada muy importante y muy valiente, porque precisamente como la iniciativa de las blancas está en el ala del rey, deja un peón en principio colgado. Vale, bueno, en la partida que vimos jugó B5, que era dudosa. Y ahora vamos a ver cuál es el plan de Kornoy. Ese caballo H6, que vemos que ya la línea estándar, el B4, el cambio en el centro, C por D4, caballo F5, alfil B2, y ahora ese A5, vimos que Dolmatov hacía dama D7, aquí A5, bueno, las blancas avanzan, A4 con idea de habilitar la casilla A5, por ahora no pueden tomar el caballo, porque la dama está tocando el alfil por rayos X, con lo cual, bueno, pues las blancas en el caso concreto de la partida Ehrenburg-Kornoy, pues jugaron torre A2, ¿vale? Habría otras soluciones, como dama C2, por ejemplo. Vale, y lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí esta posición, que nos sirva como resumen de las tres líneas principales que podremos tener con negras en esta defensa. Por fin, para acabar, voy a dejar planteado simplemente otro plan de las negras, pero que ya entramos en otra línea distinta de este variante del avance. Y es que, claro, nos habremos dado cuenta que las negras tienen posibilidad de avanzar su peón de C5 a C4. Veremos una partida donde también Kornoy, pues ante A3 hace C4. Y veremos los planes característicos de ambos bandos, caballo B2, caballo A5, etc. Lo vamos a dejar aquí. Te emplazo a ver la siguiente entrega, la entrega 4, la cuarta entrega, donde veremos esta variante.